me permitió realizar una grabación. Espero esta vez sí me permita realizar una grabación. Ahí está. No sé qué problema tuve en la sección de la mañana, pero no me dejó. Pues bien, entonces simplemente eso era todo lo que les quería comentar. Para la práctica del día de hoy no vamos a realizar como tal una plantilla de regresión lineal. Vamos a utilizar algo un tanto diferente, más que todo porque el día de hoy iniciamos ya con la primera práctica de laboratorio concerniente a la segunda unidad de Física General 2. Para nosotros, en orden, puede ser la tercera práctica, yo le llamo así porque vamos a trabajar ya con respecto a la temática de la segunda unidad, todo lo que ustedes están viendo con respecto a termodinámica. Pues bien, entonces, eso era todo lo que quería comentarles ahí. Recuerden, desde la semana pasada les dije, son 3 semanas seguidas que tenemos de laboratorio. En este caso, pues ya solo nos faltaría la otra semana y pues podría venir nuestro descanso. Solo una consulta, ustedes que están más pendientes que yo. ¿Cuándo cae Semana Santa, jóvenes? ¿En qué semana es? ¿La primera o segunda semana de abril? La semana de abril. ¿La segunda? ¿Esta? No. Pero ¿cuándo termina periodo? ¿Termina a finales de abril o por esta fecha? Creo que aquí, ¿verdad? A finales de abril. Pero es que no estoy muy seguro del calendario académico. Pues bien, entonces la práctica del día de hoy es expansión térmica real. Como tal, ustedes ya pueden encontrar disponible aquí en el campus virtual la guía, la rúbrica de evaluación, un video instructivo también, que es mediante el cual nosotros vamos a desarrollar la experiencia de una práctica real. En este caso, recuerden que como tal no utilizamos un simulador. Lo que utilizamos nosotros es un video el cual ejemplifica o recrea lo que sería la experiencia de una práctica real. En este caso nos vamos a concentrar un tanto en el diseño experimental. Como menciono, no vamos a utilizar el método de regresión lineal, se va a utilizar un método de cálculo directo más otra metodología nueva que vamos a emplear, la cual es bastante usual, que ustedes la van a manipular ahí cuando ya vayan más adentro en su carrera. Bueno, técnicamente ya solo pasan Física General 2, este periodo y las clases que llevan, ya sea ecuaciones, programación y estadística, y ustedes ya estarían entrando a sus respectivas facultades. Entonces, cuando lleven mecánica de fluidos y termodinámicas de todas asignaturas, van a utilizar bastante lo que es este método que les voy a enseñar el día de hoy, que es el método de interpolación lineal. Pues bien, eso lo vamos a ver con más detalle, set de datos y la presentación que les voy a poner. Entonces, siguiendo la misma dinámica de siempre con la que hemos trabajado desde el inicio, un pequeño repaso teórico, en este caso, pues, haciendo referencia al contenido que vamos a abordar. En nuestro caso, pues, no sé qué tan avanzados van con el contenido teórico de la clase, pero me imagino que ustedes ya a estas alturas ya están trabajando con máquinas térmicas. Ah, una cuestión, jóvenes, por favor, recuérdenme, si alguien está amable, que si la entrega de este reporte o del próximo choca con el examen, con el examen de Física General 2, dar más tiempo para que no haya problemas. Según tengo entendido, pues creo que la otra semana ustedes terminan contenido teórico y como la otra semana toca práctica, el 22 tocaría entrega. Entonces, si les chocase con la entrega del reporte, que sería ya sea lunes o 22, entonces me avisan para darles unos días más para que ustedes puedan estudiar con mayor tranquilidad. No se tengan que estresar por la redacción del reporte. Pues bien, entonces tenemos para el día de hoy práctica laboratorio número 3 que se llama expansión térmica real. En este caso, pues espero ustedes ya lo hayan visto en clase, es lo primero que se mira cuando hablamos de aquel coeficiente de expansión térmica lineal, veíamos expansión lineal en área volumétrica y ya después de eso siguen temas como transferencia de calor, que eso es lo que vamos a abordar en la siguiente práctica. Ah, eso sí, comentarles, si alguien aquí que es repitente, se modificó la práctica del periodo pasado y vamos a tener una nueva práctica que vamos a estrenar la próxima semana. Pues bien, un nombre completo se podría decir, no tanto expansión térmica, sino el cálculo del coeficiente de expansión lineal para 3 muestras metálicas. Ese podría ser el nombre más apropiado para esta práctica como tal, dado que ahí nos centramos nuestro interés, tal como dice aquí, miren, determinación del coeficiente de expansión lineal de una muestra metálica. Ese es el nombre grande que se puede hacer referencia a esta práctica. Y en este caso, tal como lo dice, el problema que nosotros queremos resolver es cómo poder obtener el coeficiente de expansión lineal de 3 muestras metálicas
¿Y para qué propósito? Pues si nosotros obtenemos el coeficiente de expansión lineal de una muestra metálica cualquiera, nosotros mediante ese valor, el cual es característico para cada metal, nosotros podríamos determinar de qué material está hecho esa muestra metálica. Si bien obtenemos un valor 2.3, 2.5, 2.7 y nos vamos a una tabla de referencia, ahí nosotros podríamos identificar de qué material está hecho. Entonces, para eso nos sirve. ¿Y cómo planeamos resolver este problema? Pues simplemente empleando la teoría de expansión térmica que ustedes ya vieron en clase. Simple y sencillamente es eso. Pues bien, entonces, introducción, para dar un prefacio a lo que nosotros vamos a abordar. En este caso, la expansión térmica es un proceso que consiste en el aumento de volumen de un cuerpo cuando la temperatura incrementa. Entonces, la expansión térmica es producto de un aumento de temperatura, un cambio de temperatura que se registra en el cuerpo, implicando que la materia del mismo en sus distintos estados cambie de dimensiones, existiendo en este caso pues una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Entonces, para nuestra práctica del día de hoy, a nuestras muestras metálicas como tal, nosotros las vamos a someter a lo que es un aumento de temperatura. Y en este caso, pues, vamos a ver más adelante con más detalle cuál es la implicación que tiene que al aumentar la temperatura de una muestra metálica, esta va a aumentar como tal sus dimensiones. En este caso, eso es lo que nosotros vamos a abordar. Vamos a exponer muestras metálicas a un cambio de temperatura y esto pues en el diseño experimental lo vamos a ver con más detalle. Lo vamos a lograr mediante un generador de vapor. Nosotros vamos a conectar este generador de vapor a la barra metálica para que le suministre vapor de agua y así poder elevar su temperatura. Pues bien, continuando, entonces, para nuestro caso se estudiará la dilatación de sólidos con forma de barra compuesta de un material específico donde su dilatación volumétrica es apreciada sobre todo por la variación de longitud de la barra, siendo despreciable en las demás dimensiones, de tal manera que solamente se va a observar una dilatación lineal. Y ustedes se han de preguntar, pero disculpe, instructor, ¿por qué motivo, si es toda la barra que se va a ver sometida al vapor de agua, por qué motivo despreciamos, en este caso, al ser una barra metálica, solo tomamos en consideración lo que es su longitud y qué sucede con el diámetro, por qué no lo tomamos en cuenta con la expansión de área o volumétrica? Pues bien, decimos que es despreciable, jóvenes, por el motivo de que solo tenemos, por decirlo así, considerablemente, podemos apreciar eh, solamente ese cambio, dado que la temperatura a la cual se está sometiendo la muestra metálica no es que produzca un cambio tan significativo en sus dimensiones. Por ese motivo se considera despreciable, porque solamente en la longitud de la barra es que se puede apreciar de forma pequeña lo que es ese aumento que se da y no afecta de una manera tan significativa al aumento tal vez de las dimensiones de su área como tal. En este caso, pues tal vez pueda verlo, pero imagínense que sea tan despreciable como una escala nanométrica. Entonces, por ese motivo es que nosotros estamos despreciándolo aquí. Y pues eso perfectamente se mira en los datos experimentales con los valores que se obtienen. Miren, todo eso pues está en milímetros y como tal, aquí está, ¿verdad? No es que sea tan significativo. Miren, 0.88 milímetros, 1.27 milímetros, 1.06 milímetros, que es lo que se registra solo para la longitud. Entonces, toma como algo, en este caso, significativo en comparación con los valores que podrían darnos de área, en este caso. Muy bien, continuando, tenemos tres objetivos para la práctica del día de hoy y es importante. Perdón, jóvenes, es que ya en la tarde es necesario siempre una taza de café, como dicen. Permítanme un momento. Ahí la interrupción.
Entonces, bien, eh, primeramente comprobar la dilatación de metales al aumentar la temperatura. En este caso, más que todo, es un aspecto un tanto cualitativo. Ustedes lo van a poder ver cuando, digamos, si se fuese presencial la práctica, en este caso virtual, uno lo puede apreciar con respecto, en este caso, a cuando nosotros tenemos la varilla, en este caso en su temperatura inicial, y luego le suministramos ese vapor de agua, como en el micrómetro, que va a ser el equipo que nos va a permitir registrar este cambio de longitud. Ya después voy a explicar con respecto al diseño experimental, es algo, por decirlo así, un tanto interesante porque se está utilizando este equipo. Pero en este caso el micrómetro va a registrar ese cambio de longitud y es ahí donde nosotros vamos a poder apreciar esa dilatación de los metales. Más adelante les voy a dar una explicación a grosso modo de por qué sucede esto. Pues bien, entonces, como segundo objetivo tenemos determinar el valor del coeficiente de hidratación lineal para diferentes metales y comparar los resultados con valores conocidos. En este caso, tal como observan en la tabla de datos, tenemos tres tubos en este caso y ustedes no se les dice de qué material está hecho cada tubo. Ustedes cuando obtengan el valor del coeficiente de expansión lineal para cada uno de los tubos aquí expuestos, ustedes van a determinar de qué material están hechos. En este caso hay un valor teórico de referencia. Por lo tanto, jóvenes, como existe un valor teórico de referencia, ustedes pueden calcular lo que es una incertidumbre de exactitud más un gráfico de discrepancia perfectamente. Eso lo menciono para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de que ustedes realicen como tal este, lo que son sus conclusiones. Entonces, bien. Vamos a continuar. Esto pues ténganlo presente y más que todo porque ustedes van a realizar un gráfico de discrepancia. Esto lo comento porque a veces cuando ustedes hacen estos cálculos, piensan que este orden que está aquí se relaciona con un orden que vamos a ver más adelante en la guía de laboratorio y empiezan a asociarlos en ese orden. Y no es así. Ustedes van a tener que determinar en base a una tabla de referencia de qué material está hecho. Y pues por último, observar que el coeficiente de dilatación lineal depende del tipo de metal. En este caso, pues es un valor único, es un valor que se obtiene de manera experimental y además es una constante de proporcionalidad, como lo vamos a ver más adelante con más detalle. En este caso, pues ustedes lo pueden observar que es propio, perdón, no sé cómo pasó esto, pero tal como pueden observar ustedes aquí, permítanme, es propio de cada material. ¿Por qué? Porque tenemos tres muestras metálicas, tres tubos metálicos con la misma longitud, los cuales se someten a vapor de agua, pero ¿por qué motivo tres muestras metálicas dan diferentes cambios de longitud? Si el coeficiente de expansión lineal fuera igual para todos los metales, el cambio de longitud registrado sería el mismo. Pero en este caso aquí es donde uno puede apreciar ese hecho, el cual, como menciona aquí, el coeficiente de dilatación lineal depende del tipo de metal y por eso es que nos permite determinar de qué material está hecha una muestra metálica. Pues bien, esos son los objetivos. Recuerden, ustedes los pueden utilizar como base para redactar sus propios objetivos. Bueno, continuando, como conocimientos previos, como les dije, la teoría que vamos a abordar aquí es sencilla, rápida, expansión térmica. Solamente ahí nos vamos a centrar. Muy bien. Entonces, casi todos los materiales se modifican, bueno, perdón, errores de redacción, tengo que corregir esto, volver a leer la presentación. Casi todos los materiales modifican sus dimensiones al variar su temperatura, ya sea a un incremento en la temperatura o a una disminución de la misma. Dicho fenómeno se conoce como expansión térmica, la cual se debe a que al aumentar, bueno, aquí faltaría una coma, la cual se debe a que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las partículas internas del material, o sea, las partículas que componen la estructura presente en estos materiales, más que todos sus átomos, por lo que la distancia de separación entre ellas se vuelve mayor.
vamos a ver esto con un poco más detalle cuando observemos. En este caso lo voy a poner en pantalla para que podamos apreciarlo a qué se refiere con eso. En este caso, aquí está. No, perdón. Está. Estructura cristalina de los metales. Esto, aquí está. Esto es lo que nos va a servir a nosotros. Esto, que es la estructura de los metales como tal. Y en este caso, estos puntos negros que se ven ahí son los átomos. Y así es la composición que exhiben lo que son los metales. Entonces, lo que va a aumentar es la velocidad de cada uno de ellos. Y estas líneas que ven aquí son para poder representar cómo es que ellos se encuentran unidos, cómo es que se forman esos enlaces, en este caso, pues, los enlaces metálicos presentes. Como por momento, pues, no voy a explicar más en detalle de esto porque se sale de lo que abarca nuestro contenido teórico para Física General 2. Lo expongo porque es la manera formal de poder hablar de ello, pero si ustedes tienen interés, pueden investigar un poco más a detalle acerca de ese mismo contenido. Pues bien, vamos a ver dónde estaba, perdón, aquí está. Pues bien, esto lo voy a explicar con más detalle más adelante. Por el momento tomémoslo como un pequeño acto de fe, que esto es lo que sucede. Más que todo, estas tres líneas que están aquí es la explicación teórica de por qué se produce lo que es una expansión térmica lineal. Y es producto a que estas partículas que se ven aquí, las cuales están situadas en esa posición de equilibrio, ellas están vibrando. Y al momento de que se aumenta la temperatura, esa vibración que ellas tienen va a aumentar, por lo tanto, va a aumentar la amplitud y estas se van a empezar a separar cada vez más. Y pues eso es lo que sucede. La distancia de separación entre ellas se vuelve mayor. Ahora bien, continuando, entonces, la dilatación lineal ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura predominante en una sola dimensión. En nuestro caso, simplemente lo vamos a ver con respecto a la longitud de la barra o el tubo metálico. Y ello se debe a características propias del material o a su forma geométrica, como es que uno lo va a poder apreciar mejor. En este caso, esas características propias del material hace referencia al coeficiente de dilatación lineal y el otro, pues, como nosotros podríamos apreciar la expansión lineal, ya sea en un cubo, en un tubo, en un anillo, cómo este se debería, cuál sería la dimensión en la cual predominaría. A eso se refiere. Pues bien, pero es importante recalcar que la forma geométrica de la pieza metálica no tiene una influencia en el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación lineal es único para cada metal y este no influye pues en su forma geométrica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pues bien, en un material sólido, los átomos mantienen sus posiciones relativas más o menos fijas alrededor de un punto de equilibrio. Sin embargo, debido a la agitación térmica, siempre están oscilando en torno al mismo. Entonces, aquí voy a tratar de ampliar esto un poco más para que lo podamos observar. Igual que esta imagen creo que nos podría servir. Aquí está, pues, estos puntos que están aquí son cada uno de los átomos que conforman esa estructura cristalina como tal, estos que están aquí, y pues como tal están en una posición fija, y aquí tenemos la distancia de separación para poder ejemplificar los enlaces, como ellos están unidos como tal. Pues bien, entonces, visualizando esto, y nos vamos a ir con esa idea, entonces, tal como menciona aquí, siempre van a estar vibrando debido a la agitación térmica presente. Entonces, esto lo que nosotros tenemos aquí en pantalla es el modelo de un sólido lineal, en este caso modelo mecánico de un sólido, donde los átomos se imaginan unidos unos a otros por resortes. En este caso, simplemente para poder dar alusión al hecho de que ellos vibran o oscilan en este caso. Esta oscilación pues producto de estos resortes y ellos pues con respecto siempre a una posición de equilibrio. En este caso cuando imaginemos las oscilaciones de lo que son estas partículas, perdón, creo que debí haber tomado una captura más grande, bueno creo que aquí se aprecia bien, permítanme. Es que yo le bajo el brillo al monitor, si ustedes miran oscuro no se preocupen, no es culpa de su computadora.
Es que yo le bajo el brillo como tal, debido a que tengo problemas en la vista, entonces tengo que bajarle el brillo a la pantalla. Entonces, tomando en cuenta esto que está aquí, voy a tomar una doble captura porque más adelante voy a ejemplificar algo. Pero jóvenes, hasta este punto en el que he ido explicando, se va entendiendo la teoría, se van entendiendo las ideas. ¿Hay algo que deseen que ampliemos con mayor detalle? ¿Alguna duda o consulta que se les haya surgido hasta el momento? ¿Dudas, jóvenes? ¿Consultas? ¿Todo claro? Si no pueden hablar, pues saben bien que solo con levantar la manito ya me están dando a entender todo. Perfecto, muy amable compañero. Bien, entonces, continuando, ahora voy a explicar lo que en un principio vimos acerca de la expansión térmica, que era eso de que aumentaba la velocidad de oscilación, y en este caso lo vamos a ver a continuación. En este caso lo voy a marcar estas líneas solo para poder ejemplificar lo que es esa posición de equilibrio. Simplemente por ese motivo lo estoy haciendo, jóvenes. No tiene nada en particular este hecho que está aquí, miren. Bien, entonces aquí tenemos las posiciones de equilibrio y en este caso, si nosotros imaginamos de una manera muy pequeña esa oscilación con la cual van a estar presentes, dado la agitación térmica, es, digamos, voy a marcarlo aquí en color rojo, solamente para poder ejemplificar hasta dónde llegaría la amplitud. A grosso modo, tomemos que esa oscilación que va a tener es de ese espaciado pequeño. Recuerden que aquí estamos hablando de escalas ya nanométricas, por decirlo así, el tamaño en el cual estamos midiendo estas distancias, debido a que estamos trabajando ya con átomos. Entonces, bien, vamos a ponerle aquí, solamente para poder ejemplificar lo que es la amplitud de oscilación que ellos van a tener presente. Entonces, digamos que esa oscilación que ellos tienen presente es con respecto a estas líneas en rojo que están ahí. Hasta ahí va a llegar su movimiento, en este caso, digamos así, que ellas van a estar oscilando entre esas dos líneas ahí presentes. En este caso, pues, hablando de un sólido, de la estructura de un sólido, cuando tiene una temperatura inicial. Pero ¿qué sucede si ahora esa temperatura inicial, nosotros ahora aumentamos lo que es la temperatura en el sistema? Pasamos a una temperatura final, la cual es mayor a una temperatura inicial. Y aquí la pregunta es, ¿cómo logramos esto? Entonces, haciendo énfasis en lo que sucede en el experimento, nosotros vamos a venir y a nuestra muestra metálica como tal, nosotros le vamos a introducir o le vamos a suministrar lo que es vapor de agua, lo cual va a hacer que la energía presente, bueno, la temperatura presente en el sistema ahora aumente. Pero antes de continuar, hay un término que necesito que manejemos, que lo tengamos presente y lo voy a anotar a continuación porque es algo que ustedes acaban de ver, es algo que ustedes ahorita pues lo acaban de introducir, que es un nuevo tipo de energía, ya saben a qué me voy haciendo referencia. Pues bien, es lo siguiente. Eh, esto, esto más que todo, lo voy a dejar anotado aquí porque esto ustedes lo acaban de ver ahorita en clase. El calor es una transferencia de energía térmica causada por una diferencia de temperatura. Esto. Y recuerden eh, que en este caso, tal como menciona aquí, el calor es una transferencia de energía térmica. En estos momentos, ustedes en clase ya vieron la introducción de un nuevo tipo de energía, que es la energía térmica denotada por la letra U, la cual se define como la masa por el calor específico. ¿Por qué? Por un cambio de temperatura. Entonces, una diferencia de temperatura o un incremento de temperatura. Y eso es lo que sucede aquí. Pues bien, dado que nosotros vamos a tener una temperatura final mayor que una temperatura inicial, eso va a producir un cambio de temperatura o un incremento en la temperatura interna del sistema. ¿Y qué representa esto? Ah, bueno, esto lo que va a representar ahora es que la oscilación como tal de mis partículas, que en un momento nosotros la teníamos de esta manera, ahora nosotros la vamos a poder observar de una manera un tanto distinta. En este caso,
voy a recortar esto y así. Y pues voy a tomar esto que está aquí para poder ejemplificar algo. Creo que este está oscuro. Bien, vamos a aquí en Paint, esta herramienta poderosa. Y voy a pegar esto un poquito más abajo, aquí. Y esto que está aquí lo voy a copiar. Ahí está. Entonces, tal y como ustedes pueden observar, esto lo voy a borrar aquí. Esto solo es un copy-paste de todo lo que estoy haciendo. Perdón. Este, voy a tratar de crear una imagen después con esto para poderlo explicar mejor. Esto lo hago porque tiene regla. Bien, entonces, regresando aquí, dado que ahora tenemos producido lo que es un aumento de energía, lo que sucede es lo siguiente. Por el principio de conservación de la energía, jóvenes, en este caso, esta energía térmica que se suministra ahora al sistema producto de un cambio de temperatura, el cual surge debido a que nuestra muestra metálica, nosotros la exponemos a vapor de agua, aumenta su temperatura, por lo tanto se genera lo que es una transferencia de energía térmica. Y dado el teorema conservación de la energía, esta energía térmica nosotros la podemos convertir en energía cinética. Por ese motivo, aquí al principio decía lo siguiente, la cual se debe a que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas internas del material. ¿Por qué? Dado que esta energía calorífica o energía térmica, Q, se convierte en una energía cinética para el sistema, la cual afecta en el movimiento de cada una de las partículas individuales que componen como tal el sólido. Estas partículas que yo estoy marcando en rojo, entonces, ¿cómo afecta? Debido a que ellos ya tenían una velocidad con la cual se movían, en este caso, pues esa velocidad es la velocidad de oscilación que estoy marcando aquí, la velocidad pues con la que ellas se movían con respecto al punto de equilibrio, esto, ¿verdad? Tomando en cuenta esto que está aquí, entonces, ellas ya tenían como tal una velocidad de oscilación como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que si al principio, pues ellas que estaban aquí, esta se movía de la siguiente, no sé dónde quedó la imagen, si ellas estaban aquí, ¿verdad? Pero en este caso solo se movía de esta manera, resulta que producto de esta transferencia de energía, que es una energía térmica, la velocidad como tal, ya estas ya no iban a oscilar de esta forma, así, ¿verdad? Una amplitud así de pequeña, sino que esa energía térmica hace que aumente la energía cinética de las partículas y estas ahora iban a oscilar así, miren. Ya la distancia de separación iba a ser más grande, dado que su amplitud de oscilación ahora va a ser mayor. Pues sí, sí, no tengo un FET para poder explicar esto, me disculpo. Hago lo necesario aquí. Entonces, espero se entienda la idea de lo que acabo de comentar. No sé si me di a entender. En palabras sencillas, lo vamos a resumir así, viendo este esquema. Tenemos una muestra metálica con una temperatura inicial. Debido a que nosotros suministramos vapor de agua, esto va a hacer que la temperatura interna del sistema aumente, por lo tanto vamos a tener un incremento de la temperatura debido a que la temperatura final va a ser mayor a la temperatura inicial y producto de esa diferencia de temperatura es que aparece lo que es una energía térmica, la cual es el calor. Y debido al principio de conservación de la energía, esa energía térmica se convierte en energía cinética, la cual afecta a cada una de las partículas individuales que componen la estructura y esto produce que su velocidad interna aumente de cada partícula, aumentando de esa forma lo que es su amplitud de oscilación. Eso pues es donde yo me quería llegar. Entonces ahora esta línea que voy a dibujar en morado pasaría a ser ahora la nueva amplitud de oscilación con la cual estas van a estar oscilando, vibrando con respecto a la posición de equilibrio. Miren, ahora, esto que tengo en morado es el aumento como tal de esa amplitud y debido a que se dio este aumento es lo que nosotros vemos reflejado en el cuerpo como la expansión térmica como tal. Entonces, aquí es donde se explica el fenómeno físico de la expansión térmica. No sé si tienen alguna duda con esto o quedó claro la idea, jóvenes.
los enredé más, los confundí, se dio a entender la idea. Debería que utilizar algún tipo de FET para esto, claramente, para que pudiera ver mejor, pero lastimosamente no hay. Entonces no sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Pues bien, entonces espero haya quedado claro y en eso es más que todo que consiste pues el principio de expansión térmica. Pues bien, entonces aquí es donde se ve reflejado. Pues bien, eso era todo lo que yo quería comentarles aquí. Entonces, más que todo por el principio físico. Entonces, bueno, continuando, pero se ha dado a entender eso que acabo de decir ahorita. Perdón, le bajé mucho al brillo. La dilatación lineal entonces ocurre cuando un objeto experimenta dilatación a causa de una variación de temperatura predominante en una sola dimensión. Ella se debe a las características propias del material o su forma geométrica. Perdón, eso ya lo había comentado aquí. Al aumentar la temperatura, entonces también aumenta la oscilación térmica, haciendo que las posiciones de oscilación media cambien, tal y como se mencionaba, miren, producto de ese aumento de energía cinética con la cual se mueven estas partículas. Entonces, cuando en lugar de aumentar la temperatura, esta disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de una contracción térmica. Entonces, aquí un ejemplo de una dilatación lineal cuando tenemos un cambio de temperatura, un incremento de la temperatura, delta T, en el cual tenemos una longitud inicial, le suministramos un aumento de temperatura y por lo tanto su longitud cambia, produciendo una longitud final, el cual es producto de la longitud inicial más el cambio de longitud. Pues bien, entonces la pregunta ahora es, eh, la dilatación lineal, ¿cómo se calcula? Pues bien, para medir la dilatación lineal, partimos de una longitud inicial L y una temperatura inicial T sub 0 del objeto del que se quiere medir su dilatación. Entonces, primero se somete dicho objeto a una variación de temperatura, de modo tal que la temperatura del final del objeto, una vez que se haya establecido el principio de equilibrio térmico con la fuente de calor, será la siguiente, y durante este proceso, la longitud del objeto también habrá cambiado su valor, donde delta L es la variación de la longitud. Entonces, aquí tenemos la ecuación que me describe la dilatación lineal. En este caso, pues la expresión con la cual nosotros vamos a trabajar por esta práctica de laboratorio es esta que está aquí, esta que aparece. Es la expresión con la cual nosotros vamos a trabajar. Y yo quiero que nos centremos en esto que está aquí. Esto que va a quedar subrayado acá. El cual es el coeficiente de expansión lineal. Tal como pueden ver aquí, aquí la estructura de la ecuación, donde tenemos delta L multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura. Entonces, centrémonos más que todo en lo que es esta variable, esta que aparece aquí, y vamos a comentar ahora acerca de ella. Tal como había dicho, es una propiedad característica de los metales. En este caso, pues, es una constante de proporcionalidad característica del material que constituye la barra, denominado como coeficiente de dilatación térmico lineal, y se define como el cociente entre la variación relativa de longitud por unidad de variación de temperatura. Y la siguiente fórmula define entonces el coeficiente de dilatación lineal alfa, que es esta expresión que está aquí, y ya pues despejada la expresión anterior, esta es la ecuación que a nosotros nos va a permitir poder calcular como tal el coeficiente de dilatación lineal de nuestras muestras. En este caso, como ya sabemos que esta es la expresión que me describe el comportamiento del sistema, hay que hablar ciertos puntos con respecto a ella. Y es lo siguiente. Si bien lo primero importante aquí es lo siguiente. Esto que está aquí, tenemos las mismas unidades en el numerador y en el denominador. En este caso, las unidades pues, del coeficiente de expansión de dilatación lineal es 1 sobre grados Celsius. Y en este caso, pues es por ese motivo que se dice que viene a ser una constante de proporcionalidad
debido a que si nosotros vemos esta expresión que está aquí para poder calcular el cambio de longitud, esto al multiplicarse con el cambio de temperatura, se eliminan los grados Celsius y solo me deja unidades de longitud. Más adelante vamos a seguir viendo lo que son constantes de proporcionalidad. En este caso, pues, esta es la única que es característica para cada material. Ahí más adelante vamos a ver otras constantes, las cuales se obtienen de forma experimental. En este caso hay que recalcar que el coeficiente de expansión térmica lineal se obtuvo de forma experimental. Pues bien, continuando para no estar tanto en la teoría, aquí a lo que me quiero centrar es lo siguiente. Ya sabemos que esta es la variable que me describe el comportamiento del sistema. Por ende, entonces, nosotros tenemos que registrar quiénes son estos valores, o sea, quién es el valor del cambio de longitud, quién es el valor de la longitud inicial, y voy a dejar esto en un color rojo, porque voy a hablar acerca de esto a continuación. ¿Quién es el valor del cambio de temperatura? En este caso, cuando hablamos del cambio de temperatura, no se nos olvide que estamos hablando en este caso de registrar quién es la temperatura inicial y registrar quién es la temperatura final. Pues bien, esto es donde nace una naturaleza bien interesante de este experimento. Abriendo un paréntesis, se lo voy a decir aquí. Por experiencias previas en prácticas de laboratorio y diseño de prácticas, las prácticas relacionadas a termodinámica son prácticas que mínimamente la incertidumbre, si no se manejan en ambientes adecuados, si no se utiliza el equipo respectivo, son prácticas que de entrada la incertidumbre que les va a dar incertidumbres relativas o incertidumbres de exactitud, bien superan el 30%. Así se lo digo. Les va a dar incertidumbres que son demasiado grandes. Entonces, aquí nace algo de la naturaleza de este experimento. Como pudieron ver, estos son los valores que tenemos que obtener para poder calcular el coeficiente de expansión térmica lineal. Pero en los datos experimentales que yo tengo, solo tengo la longitud inicial, el cambio de longitud y tenemos la resistencia. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el cambio de temperatura? ¿Por qué motivo en mi tabla de datos no aparece un cambio de temperatura si no aparecen valores de resistencia? Ah, ok. Vamos a darle respuesta a continuación a esto. Bien. Entonces ya hablamos, bueno, para poder concluir acerca de esto, la tendencia de los materiales a aumentar o disminuir la longitud está indicado por el coeficiente de dilatación lineal. Aquí cierra la teoría necesaria para abordar el fenómeno físico que se está trabajando en el laboratorio. Ahora vámonos a hablar acerca del termistor. El termistor es un material o equipo que se va a utilizar en esta práctica, bueno, el equipo que se va a utilizar en esta práctica de laboratorio. Y en este caso, pues el termistor o resistencia térmica se define como un tipo de resistencia cuya resistencia eléctrica varía con los cambios de temperatura. Y dado que en esta práctica presente vamos a tener un incremento de temperatura, este instrumento nos va a ser de bastante ayuda. Entonces, bien, aunque la resistencia de todas las resistencias, pues, valga la redundancia aquí, fluctúa ligeramente con la temperatura, un termistor es particularmente sensible a los cambios de temperatura. Pues bien, instructor, pero aún no me ha dado la respuesta de por qué motivo medimos resistencia y no medimos directamente la temperatura. Pues bien, aquí la justificación se la voy a dar a continuación. Esto se debe a que si nosotros obtuviésemos la temperatura directamente midiendo con un termómetro lo que es la barra metálica, podría ser que tenga influencias externas, dado que el termómetro no me va a medir directamente tal vez el valor de lo que es la barra metálica, sino que en este caso eh, me podría tomar en cuenta lo que es la temperatura del ambiente presente y este también puede variar al momento de que el vapor de agua, pues en este caso el vapor, llegue a un equilibrio térmico con la temperatura presente en la barra metálica, que llegue a un equilibrio térmico. Entonces, en este caso, esos parámetros se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué influencia puede tener el uso de un termómetro para poder utilizarlo? Si bien puede haber otro equipo, pero dadas las limitaciones del equipo con el que se cuenta, solo tenemos eso. En este caso, otro punto importante es el hecho de la sensibilidad instrumental del termómetro, la cual resulta ser no tan pequeña, estamos hablando solamente de 1 grado Celsius,
el cual nosotros podríamos tomar en este caso como la sensibilidad instrumental presente. Por ese motivo, jóvenes, es que se optó a trabajar con un termistor, dado que este resulta ser un equipo más específico, el cual nos puede brindar un valor de temperatura más exacto. En este caso, también dada la sensibilidad instrumental presente del mismo, el cual pues nos da un mayor margen, en este caso de confianza, dada la sensibilidad presente. En este caso, pues vale recalcar también que el hecho de que un instrumento tenga una sensibilidad demasiado alta no quiere decir pues que los resultados que voy a obtener con él son viables. En este caso, por eso di la justificación de tomar en cuenta pues la temperatura del ambiente que rodea la varilla al momento de tomar su valor. Pues bien, entonces, todo esto nace del diseño experimental, de más que todo experiencias previas con estos experimentos, en las cuales nunca se obtiene un resultado tan satisfactorio. Entonces, bien, ya sabemos que el termistor lo que me permite es poder registrar la resistencia eléctrica presente. En este caso, por eso en la tabla de datos aparece una resistencia inicial y una resistencia final que nosotros vamos a tener. Y aquí es donde nace lo interesante de esta práctica. Ustedes, mediante estas dos resistencias que aparecen aquí, es que van a obtener, perdón, que acabo de, no sé qué acabo de presionar, permítanme, perdón, aquí creo que se me bajó, pues, perdón. Entonces, para esta práctica, dado estos valores que nosotros tenemos aquí, que voy a encerrar a continuación, estos que están aquí, resistencia inicial y final, nosotros vamos a obtener lo que son los valores correspondientes de temperatura. Y usted pregunta, bueno, ¿y cómo vamos a lograr eso? Pues bien, a continuación lo explico. Pues bien, el principio de funcionamiento de un termistor es que su resistencia depende de su temperatura. Podemos medir la resistencia de un termistor usando un ómetro o un multímetro. Si conocemos entonces la relación exacta entre cómo los cambios de temperatura afectarán a la resistencia del termistor, en este caso tenemos una tabla de datos en la guía, la cual nos indica que a cierto valor de resistencia registrado por el termistor se le atribuye ese valor de temperatura, que es esta tabla que estoy mostrando en pantalla, que es una tabla 2 que aparece en la guía, que es esta que está aquí, mire, resistencia y asociada a su respectiva temperatura. Pues bien, entonces, midiendo la resistencia del termistor, podemos perfectamente derivar su temperatura, tal y como aparece aquí. Entonces, si ustedes midieron una resistencia, digamos, de 10.000 ohmios mediante el termistor, bueno, mediante el multímetro, entonces perfectamente ustedes pueden decir, ah, bueno, tengo una resistencia inicial de 10.000, pero entonces la temperatura inicial va a ser igual a 25 grados. Entonces vengo yo a mi tabla de datos, que está aquí, me está adelantando un poco, y digo, ah, bueno, temperatura inicial igual a 25. Y tengo ahora una resistencia final de 700 ohmios. Ah, bueno, entonces la temperatura final asociada es de 99. Pues bien, aclararles que no es así de fácil, no es así. Como tal, todos estos valores que están en las tablas de datos, ninguno corresponde a estos valores que están aquí en la guía de laboratorio. Si decimos por este 11.320, no hay ningún valor que sea 11.320 en esta tabla. Vemos este valor de 810 que aparece aquí de resistencia final. No, 812, 788, no hay ningún valor. ¿Qué hacemos? Utilizar interpolación lineal. Ahí viene lo difícil de esta práctica. Tratar de obtener estas temperaturas. Porque si ustedes fallan al obtener las temperaturas correspondientes a esas resistencias, pues pierden el tratamiento de datos, análisis y conclusiones automáticamente. Bien, porque este sería el primer error que ustedes cometerían y el cual condenaría todos sus cálculos. Porque el primer cálculo del tratamiento de datos es el cambio de temperatura y esto depende de la temperatura final inicial obtenida aquí. Pues bien, entonces ya para poder ir concluyendo, ya nos hicimos una idea de por qué utilizar el termistor, cómo tener la temperatura.
Entonces, ya para poder dar como conclusión, cuando cambia la resistencia, depende del tipo de material utilizado en el termistor y la relación entre la temperatura y la resistencia de un termistor no es lineal. Aquí se puede ver, en este caso, a medida aumenta la resistencia, la temperatura disminuye y si la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Muy bien, vámonos ahora, aquí pues solamente para ilustrar que es un termistor, que es este aparato que nosotros tenemos. Aquí esta barra metálica pues es lo que va a registrar pues esos cambios de resistencia presente. Entonces, esa es toda la teoría que les quería dar. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con lo que acabo de comentar. ¿Quedó claro, jóvenes, la idea de por qué utilizar un termistor? Bastante interesante el diseño experimental. Créame que ya la práctica es más bonito cuando se trabaja. Entonces, a continuación, siguiendo la dinámica que hemos venido trabajando, vamos a compartir el video ilustrativo, sin antes, pues, comentar acerca de la guía de laboratorio. En este caso, pues, la rúbrica ya está subida al campo virtual. Aquí la pueden ver. Y en este caso, pues tenemos lo siguiente, la estructura del informe. Recuerden pues en introducción, por favor, ser lo más breves posibles al momento de que ustedes expongan lo que es su introducción. En este caso, breves en el sentido de los aspectos teóricos expuestos por ustedes en la guía de laboratorio. En este caso, pues traten de ser breves, simplemente con 3 o 4 renglones teóricos, hablando acerca de la expansión térmica y el coeficiente de dilatación de expansión térmica lineal, es más que suficiente. Comentar cuál es el problema que le dio origen al laboratorio, en este caso, pues, quiere determinar de qué material están hechas las muestras metálicas, esto a través del valor del coeficiente de dilatación lineal, y en este caso, ¿cómo se planea resolver? Pues utilizando el coeficiente de expansión térmica lineal, es que ustedes van a determinar de qué material están hechos. Simplemente hay una introducción, a grosso modo, para que el lector se haga una idea de en qué consiste el reporte de laboratorio. Pues bien, tenemos los objetivos, en este caso los que comentamos en la guía, que estos fueron los mismos que puse en la presentación. Recuerden utilizarlos como base para redactar sus propios objetivos. En este caso son 3 objetivos mínimos que ustedes deben que plantear. Materiales y equipos, ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle en lo que es el video. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, el cable auxiliar del termistor, los tubos de metal que son las muestras metálicas, la tabla de conversión del termistor que aparece aquí, el generador de vapor mediante el cual le vamos a suministrar vapor a los tubos. Aquí tenemos la tubería de goma mediante el cual vamos a hacer llegar ese vapor de agua del generador a las muestras metálicas, los marcos, que es donde nosotros vamos a fijar los tubos del material, un estrangulador de plástico para poder sellar uno de las fuentes donde sale el vapor del generador. Entonces todo eso lo vamos a ver con más detalle en la práctica. Y esta esponja, pues, bueno, eso lo vamos a ver con un poco más de detalle en el video. El marco teórico, como siempre, y tal y como les indica acá, con base en su libro de texto, defina lo siguiente. Definan qué es la dilatación lineal, qué es la dilatación superficial y volumétrica, coeficiente de expansión, resistencia de un metal, materiales conductores y semiconductores. Como siempre, utilicen el libro de texto. Si ustedes definen, comprenden bien la teoría, en esta unidad les va a ir súper bien, porque casi todos los problemas que aparecen presentes en el libro se tiene que utilizar la teoría para poder resolver. Igual, en general, para cualquier problema de física que ustedes aborden, todos tienen que tomar en cuenta lo que es la teoría como tal. Tiene que respaldarse como tal. Pues bien, entonces, bien, continuando aquí, eh, utilicen siempre las fuentes bibliográficas, en este caso puede ser el Serway, el Sears, el Giancoli, el Resnick, cualquier libro que ustedes tengan de preferencia para poder obtener estas definiciones. Después, dibujen cómo se observarían las fuerzas eléctricas modeladas como resortes entre átomos y explique como tal a qué se debe esto. En este caso, si utilizan su libro de texto, ahí van a poder encontrar lo que es esto que tengo aquí y ahí da la explicación como tal, una explicación bastante detallada. Ahora, si nos vamos de nuevo acá, por último, lo que les pide
es que deduzcan la expresión, primeramente que hagan un bosquejo de lo que es la expansión térmica en base a esto que se detalla aquí, y después obtengan la expresión para poder calcular el coeficiente de dilatación ideal. En este caso, pues solo sigan lo que menciona aquí, hacen el diagrama tal como se solicita. Un diagrama, pues de esta forma podría servir para poder explicar, porque lo que les está solicitando en este apartado es que lleguen a esta expresión que está acá. Bien, eh, continuando, ahora sí, vámonos al procedimiento experimental, y esto pues mediante el video. Entonces, solamente si son tan amables de confirmarme si se escucha el audio del video. ¿Me permite? Aquí lo tengo. Entonces, solamente si son tan amables de poderme confirmar. Perdón, creo que no le puse el audio ahorita. Incluir el sonido. Ya está. Entonces, me confirma si lo pueden escuchar. Estrena casa con Casa Back Credomatic y llénala de amor, alegría, 3 meses de gracia, tasa. Laboratorio Expansión Térmica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la asignatura de Física General 2. La expansión térmica es un proceso que consiste en el aumento del volumen de un cuerpo. ¿Logran escuchar el audio, jóvenes? Si no pueden hablar, pues con levantar la manito, ya me entero yo que lo escuchen. Bien, perfecto. Entonces, recuerden los primeros minutos, ahí lo ven ustedes con más detalle. Aquí pues habla acerca de los objetivos, aquí muestra el equipo, aquí está el generador de vapor mediante el cual nosotros vamos a suministrarle lo que es el vapor a la muestra metálica. Aquí está, miren, el micrómetro digital, el cual nos va a permitir poder obtener el valor de esa variación de la longitud. Aquí está, pues este es el equipo que se utiliza para poder posicionar lo que son las muestras metálicas. Y aquí en un extremo de la barra es donde uno le va a conectar lo que son los tubos. En este caso, los tubos de metal son de aluminio, cobre y latón, que se utilizan mediante esta tubería de goma. Aquí, como pudieron ver, en esta parte del generador de vapor, tiene lo que son estas dos, bueno, aquí tiene como esos dos picos que están ahí, donde va a salir lo que es el vapor. Ustedes van a sellarlo aquí, vierten lo que es el contenido del agua dentro del generador de vapor, lo sellan mediante esta que está aquí, esta parte que es de goma. Ustedes encienden lo que es ya el generador de vapor a la temperatura máxima hasta que hierva el agua y empiece a salir lo que es el vapor de estos dos tubos. Entonces, ahí se les conecta lo que es la tubería de goma, y se utiliza un estrangulador para poder sellar lo que es uno de los tubos, y el otro es el que va conectado a lo que es las muestras metálicas que se conectan de este extremo que está aquí. Pues bien, el marco teórico, aquí la imagen que se les pide para el marco teórico también a ustedes. Aquí explica con más detalle la resistencia de un metal. Entonces todo eso espero ustedes lo vean. Y ahora sí, vámonos de lleno con el procedimiento experimental. Un termistor es un dispositivo semiconductor. Procedimiento experimental. Contamos con 3 barras metálicas, una de material de aluminio, otra de latón y una tercera barra de cobre. Cada barra contiene un termistor dentro de la esponja que envuelve la barra en el centro. Tomamos una de las barras y medimos su longitud inicial desde el borde interior del disco circular grande hasta el borde interior del disco circular pequeño en el otro extremo. Anotamos esta medición en la tabla 1. Aplicando el mismo proceso, realizamos la medición de longitud para la barra de cobre y la barra de latón. Anotamos estas medidas en la tabla 1. Ahora vertimos agua en la caldera, la llenaremos un poco más de la mitad de su capacidad total. Utilizamos el cable de alimentación eléctrica para conectar la caldera con electricidad. Tomamos la tapa de la caldera que tiene 2 tubos de escape para el vapor y la colocamos en su lugar. Luego tomamos la manguera que tiene un adaptador de tubo y conectamos el extremo sin adaptador a uno de los escapes de vapor de la caldera. Ahora tomamos un estrangulador de plástico como este
y lo colocamos en una segunda manguera de esta forma. La finalidad de esto es utilizar esta manguera estrangulada para bloquear el vapor de agua que pueda salir por el segundo escape del tapón. Finalmente encendemos la caldera y colocamos la perilla hasta el nivel máximo. Colocamos el extremo por donde saldrá vapor de agua en una toalla o esponja. Mientras calentamos el agua, colocamos el disco circular pequeño del tubo de aluminio en la ranura del marco. En el otro extremo, la parte interna del disco circular grande debe presionar contra la punta del brazo del indicador digital. También debemos girar el tubo para que el cable auxiliar del termistor no esté en contacto con el tubo a calentar. Ahora conectamos el cable auxiliar del termistor al puerto que se encuentra en el marco. Tenemos el cuidado de que el cable siempre quede abajo y luego apretamos el tornillo de mariposa para fijar el tubo al marco. Utilizaremos este multímetro para medir la resistencia del termistor. Este tiene diferentes escalas que podemos seleccionar con la perilla. Las escalas para medir resistencia son las siguientes. Nosotros haremos uso de la escala de 20 kiloohmios y 2000 ohmios. Tomamos las puntas de prueba del multímetro, conectamos la punta de color negro en la terminal COM del multímetro y la punta de color rojo la conectamos en la terminal a la derecha de COM. Luego tomamos el otro extremo de color rojo de la punta de prueba y lo conectamos en la terminal tipo banana que se encuentra en el marco. Tomamos el extremo de color negro y lo conectamos en la segunda terminal. Seleccionamos la escala de 20 kiloohmios en el multímetro y medimos la resistencia del termistor. Anotamos este valor en ohmios en la tabla 1. Encendemos el micrómetro digital con el botón ON, calibramos este instrumento presionando el botón de 0, debemos presionarlo las veces que sea necesario hasta que la lectura sea de 0 micrómetros. Cuando vemos que sale el vapor de la manguera que tiene el adaptador de tubo, debemos hacer fluir este vapor por el interior del tubo metálico para calentarlo. Para ello, conectamos con mucho cuidado el adaptador del tubo al extremo del tubo metálico. Justo en este momento, la lectura del micrómetro digital empezará a cambiar, junto con el valor de la resistencia del termistor. Colocamos un vaso del otro extremo del tubo para que el agua condensada que saldrá del tubo no caiga sobre la mesa. Cuando la resistencia esté por bajar los 1000 ohmios, cambiamos la escala a 2000 ohmios para mayor precisión de la medida. Cuando ambas lecturas se estabilicen, tenemos el cambio de longitud en milímetros y la resistencia final del termistor en ohmios. Tomamos nota de estas medidas en la tabla 1. Bajamos el nivel de la caldera para no evaporar toda el agua. Con mucho cuidado quitamos la manguera que tiene el adaptador del tubo metálico. Luego desconectamos el cable auxiliar y desapretamos el tornillo mariposa para poder levantar un extremo de tal forma que del otro extremo dejemos caer sobre el vaso el agua condensada dentro del tubo y retiramos el tubo. Tomamos el otro tubo, en este caso es de latón, y lo montamos al marco siguiendo el mismo procedimiento anterior para tomar las mediciones respectivas de resistencia inicial del termistor, cambio de longitud de la barra y resistencia final del termistor. Tomamos la tercera barra, en este caso la de bronce, para realizar el mismo procedimiento. Vale recalcar ahí, recuerden, el orden que aparece en el video no es el mismo orden de la tabla de datos. Así como lo mencionaron ellos en ese orden, no se anotaron en ese orden. Aquí, en la tabla de datos experimentales, no fue de esa misma manera. Aquí están de forma aleatoria anotados los valores para que sí ustedes puedan identificar de qué material está hecho. No se les indica, ustedes tienen que realizarlo.
La incertidumbre de la longitud medida se toma como 1 milímetro, que es lo mínimo que se puede medir con la cinta métrica. La incertidumbre del cambio de longitud es el 0.5% de la medición del cambio de longitud y la incertidumbre de las medidas de resistencia son el 1% de las medidas. Tratamiento de datos experimental. Muy bien, eso es todo con respecto al diseño experimental, pero haya quedado claro. Y pues en la práctica, más que todo, si a ustedes les tocara recrear esta práctica de manera presencial, los únicos cuidados aquí son más que todo con el equipo, al momento de que ustedes realicen o conecten lo que es la tubería mediante el generador de vapor a las muestras metálicas, el cuidado que ustedes deberían que tener al momento de retirar las muestras metálicas, que no se vayan a quemar. Eh, ¿Qué más? Eh, Ese tipo de cuidados, el uso del micrómetro al momento de calibrarlo, el registro apropiado de la resistencia, eso es más que todo lo que ustedes deberían que hacer. Recuerden, es más que todo comento esto porque es muy probable que ya los laboratorios del próximo periodo regresen a ser semipresenciales. En este caso, por eso comento, para que se hagan una idea de lo que van a realizar. Y lo más importante es que la tabla de datos, pues es ustedes quien van a tener que realizarla como tal. En este caso, ustedes van a tener que obtener todos y cada uno de esos datos. Muy bien, ahora vámonos con el tratamiento de datos experimentales. Y en este caso vamos a hablar acerca de la metodología de la interpolación lineal. Pues bien, en este caso, tal y como yo les mencionaba, no va a ser tan fácil, tal y como indicaba aquí, que ustedes con los valores de resistencia inicial que ustedes obtengan, de un solo se vayan a la tabla de datos. En este caso, pues en la tabla de datos experimentales, aquí pues ya estos valores se les brinda aquí con respecto a los datos de expansión térmica. Esta tabla 1 que aparece aquí es la misma tabla que nosotros tenemos acá. Todos estos valores son los mismos valores que están aquí. Eso ya se les brinda, les indica con respecto a las incertidumbres cómo se van a tomar. Esta pues con respecto al fabricante, el valor mínimo que puede registrar el micrómetro. Esto, cómo obtener la incertidumbre del cambio de longitud, también lo menciona aquí. Y cómo obtener la incertidumbre de la resistencia, que viene a ser el 1% del valor obtenido de las resistencias. Pues bien, esto ya se les brinda. La segunda tabla es la tabla de conversión del termistor, donde en base a los valores de resistencia obtenidos, ustedes van a obtener un valor de temperatura. Y entonces, aquí es lo complicado porque tal como vimos anteriormente, los valores de resistencia que ustedes obtengan no necesariamente van a aparecer de un solo en la guía. De ser así, ustedes van a tener que venir y utilizar el método de interpolación lineal, el cual está descrito al final de la guía. Perdón. Entonces, la interpolación lineal como tal es un procedimiento utilizado para estimar los valores que toman una función lineal de esta forma que está aquí. Vamos a ver más adelante que como tal la función que nos describe, en este caso, esta función, va a ser de la siguiente manera, la cual es la temperatura, la cual está en función de la resistencia como tal. Esto que está aquí. Vamos a ver que la temperatura está en función de la resistencia y por eso podemos emplear este método como tal, en el cual en un intervalo, bueno, que toma una función ideal de esta forma, en un intervalo del cual se conocen sus valores extremos, donde m es la pendiente de la recta. Pues bien, en este caso esto lo tenemos eh, perfectamente que aparece aquí pues en la guía de laboratorio. En este caso, dado los valores que teníamos de 11.320, 810, podemos ver que no estaba su valor directamente en las tablas, pero podemos observar que se encuentra entre estos dos valores. Por lo tanto, tenemos esos extremos que menciona, el límite inferior y el límite superior, y nosotros podemos asegurar que entre estos dos valores se encuentra 11.320. Bien, entonces ahí vamos a partir para poder utilizar el método de interpolación lineal. En este caso, pues vamos a desarrollar el ejemplo que aparece aquí en la guía de laboratorio. Pues bien, para este caso voy a tomarle una captura completa
a esto que está aquí. Me voy a trabajar con un documento de Word porque me va a resultar un poquito más ordenado y para que ustedes lo puedan ver mejor la escritura. Entonces nos vamos con el método de interpolación lineal. Lo primero que se debe que hacer es, bueno, vamos a partir primero calculando lo que es la pendiente, en este caso tal como lo indica acá. Para ello necesitamos conocer sus valores extremos. En este caso, lo que vamos a calcular es lo siguiente. Queremos calcular la temperatura asociada a una resistencia inicial. En este caso, vamos a poner aquí. Por ese motivo me viene aquí a Word. Resulta un poquito más legible, más bonito para que ustedes lo puedan tener. La resistencia inicial que tenemos de referencia es 11.320 y nosotros queremos calcular su temperatura inicial. En este caso, pues, ¿cómo voy a obtener yo la temperatura inicial? Pues haciendo uso del método de interpolación lineal es que yo voy a poder obtener su temperatura inicial. ¿Cómo la pienso obtener? Es de esa forma. Ay, siempre me cuesta poner el símbolo de pregunta aquí en la... Ahí está. ¿Cómo la pensamos obtener? Pues mediante el método de interpolación lineal. Entonces, primeramente hay que obtener lo que es la pendiente. Para ello tenemos que identificar cuáles son sus valores extremos. Para ello nos vamos a ir a la tabla de datos que aparece aquí en la guía de laboratorio, que es la tabla de datos número 2. Antes de continuar, jóvenes, ¿hay alguna duda o pregunta hasta el momento? Algo que deseen que ampliemos también aquí con respecto a esto que voy comentando a la interpolación lineal. ¿Se entiende por qué motivo se va a utilizar esta metodología para la práctica? ¿Hay alguna duda o algo que no haya quedado en claro? ¿Algo que deseen que ampliemos con más detalle? Bien, si no hay algo que deseen que ampliemos con más detalle, pues vamos a continuar. Entonces, regresando al documento de Word, ya que tenemos identificados sus extremos, vamos a hacer uso de la siguiente ecuación. Vamos a ir aquí y vamos a dar ecuación. En este caso, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente. M igual, perdón, fracción, aquí, ¿verdad? Subíndice eh, Y2 menos, perdón, voy a copiar esto un solo. Nada más fácil. Ahora bien, la pregunta es, ¿a quién llamamos nosotros X1, Y1, X2, Y2? Entonces, esto que tenemos aquí es un par ordenado, donde tenemos el valor de la temperatura y tenemos como tal el valor de la resistencia. En este caso, voy a tomar una pequeña captura y volver a insertar esta imagen para poder denotar lo siguiente. Aquí pues tenemos lo que es el valor de resistencia y aquí tenemos el valor de temperatura. Entonces esto lo voy a volver a pegar en el documento de Word para que quede claro. Ahí está. Pero de una forma un poquito más pequeña el tamaño. Entonces tenemos la resistencia y la temperatura. En este caso es indiferente cuando ustedes digan a tomar el par ordenado, o sea, en este caso, cuando ustedes definan lo siguiente. Vamos a ver, digamos, iría el par ordenado es x1, eh, y1. Este es el par ordenado como tal que se va a trabajar. En este caso, pues es indiferente, teniendo los datos aquí, a quien ustedes llamen X1 y Y1. Recordemos que la variable independiente en este caso es la resistencia y tal como mencionaba aquí, la temperatura está en función de la resistencia. Por lo tanto, T pasa a ser la variable dependiente Y. Pues bien, entonces aquí, como menciono, es indiferente a quien ustedes quieran llamar X1, Y1, en este caso, quién va a ser este par ordenado.
y quién va a ser en todo caso X2 y Y2. Aquí es indiferente, yo perfectamente puedo decir lo siguiente. Aquí el orden que yo lo tome no hay ningún problema. Lo que importa es que si ustedes llaman a este valor que está aquí, a este valor que está aquí, ustedes lo llaman X1, esto que está aquí, este como es su par ordenado, tiene que ser Y1. Si a este ustedes lo llaman X2, X su índice 2, este al ser su par ordenado, tiene que llamarse Y2. No es que este va a llamar X1, este valor que está aquí, y este le van a llamar Y2, y este que está aquí le van a llamar X2, y este le van a llamar Y1. No, es con respecto a su par ordenado. Entonces, voy a llamar a X1 el siguiente valor, que va a ser 11.418, para poder separar el par ordenado, 22. ¿Hay alguna duda con respecto a esto que estoy realizando en pantalla, jóvenes? Bien. Entonces, sí, yo sé que las dudas surgen ya cuando uno está realizando el trabajo. Lo sé perfectamente. Pues bien, entonces, aquí ya tenemos el par ordenado y una vez que ya identificamos quién es X1 y Y1, vamos a proceder a trabajar. En este caso, pues recuerden, Y, que es la variable dependiente, es la temperatura y X, que es la variable independiente, es la resistencia. Muy bien. Entonces, tomando esto que está aquí, simplemente ya procedo a sustituir los valores presentes. Entonces, vamos a sustituir. ¿Quién es Y2? Entonces, Y2 es 23. ¿Quién es, en este caso, pues, Y1, perdón, X1 es 22. Perdón, es que a esta edad me cuesta ver bastante los números, jóvenes. Es difícil ya a mi edad poder ver los números. Entonces, Y1 es 22, tal como se mira acá, y Y2 es 23. Entonces ya los anoté. Ahora, X2 es este valor que está aquí, que es, perdón, este valor es X2, que es 10.921 menos, en este caso, el valor de X1, que es 11.418. Ahora bien, todos ahí, si la tienen a mano, saquemos nuestra calculadora Casio. En este caso, 23 menos 22, pues claramente nos va a dar 1, ¿no? Porque estoy viendo esto aquí. Qué pena. Bueno, como dicen, ¿verdad? Para no cometer un error en examen, hasta eso se saca en la calculadora. Bien, y en el denominador vamos a restar 10.921 menos 11.418. Me corroboran los que tienen ahí su calculadora a mano, igual que yo, si les da este valor, menos 497. Y esto nos da igual a lo siguiente. Entonces, 1 entre lo que nos había dado anteriormente, bueno, aquí está, nos da este valor en pantalla, nos da menos 2.01. Recuerden que en su presentación de resultados, pues se utiliza lo que es eh, se me acaba de ir la palabra, perdón. Se utiliza redondeo, pero como este valor lo vamos a utilizar para cálculos, entonces hay que utilizar la mayor cantidad de cifras posible. Entonces aquí voy a poner esto y voy a terminar con 207, 24, 35. Si alguien es tan amable de confirmarme si el valor que acabo de escribir es el valor correspondiente. Bien, espero si lo sé. Entonces ahí ya lo tenemos. Miren, tenemos la pendiente. Ahora bien, si ahora queremos conocer el valor eh, Y correspondiente a X, o sea, el valor de temperatura correspondiente al X que andamos buscando, que es aquí lo voy a señalar, que este es nuestro X, que es nuestra variable independiente, y aquí tenemos Y sin el subíndice, porque es lo que andamos buscando, vamos a hacer lo siguiente. La pendiente M es constante para cualquier par de puntos contenido entre los extremos. En este caso, dado que utilizamos esta expresión, vamos a sustituir Y2 y X2 por Y X, que son los valores que nosotros andamos buscando. El X subíndice, tal y como lo pueden ver aquí, aquí lo planteamos, y el Y sin el subíndice correspondiente.
y obtenemos la siguiente ecuación, esta que está aquí abajo, que mediante la pendiente que obtuvimos nos va a permitir ahora obtener el valor de Y correspondiente a ese resistencia inicial que nosotros medimos. Entonces vámonos ahora aquí abajo y una vez obtenido la pendiente de la recta, ya podemos obtener el valor de temperatura correspondiente. Que eso era lo que nosotros andábamos buscando, dado que eh, dado que no aparecía directamente en la tabla que nos proporciona el fabricante para el termistor. Ahora bien, entonces, me voy a ir acá abajo y voy a insertar la fórmula. En este caso vamos a poner ecuación y igual a m por x menos x sub 1, entonces x sub 1 más, permítanme, aquí está, si es que cuesta ver esta edad, y1, sí, sí, y1. Entonces aquí lo importante es recalcar algo. Así como yo llamé a esto, a este par ordenado x1, y1, yo perfectamente a este que está aquí, yo lo puedo haber llamado x1, y1 perfectamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Así como aquí llamé a esto x1, y1, a este también lo pude haber llamado x1, y1, ese par ordenado. Entonces ustedes pueden utilizar para esta parte de aquí cualquier valor que tengan acá. A cualquiera de estos dos los pueden llamar x1, y1 o y2, x2. Entonces aquí lo voy a ejemplificar, voy a hacer dos ejemplos diferentes. X es el valor pues que nosotros tenemos ya de referencia, que es 11.320 para ambos casos, aquí, ¿verdad? 11.320 y el valor de la pendiente fue este el que nos dio. Una pendiente de menos 11.000, lo voy a poner entre paréntesis para que se vea bien bonito. Este es el valor de la pendiente que obtuvimos. No se preocupen si la pendiente les da negativo, aquí no hay ningún cuidado. El valor absoluto de la pendiente solamente la vamos a utilizar para el cálculo de la incertidumbre, porque ya saben que la incertidumbre no puede ser negativa. Entonces aquí x1 yo puedo utilizar 11.418 perfectamente, o yo podría utilizar 10.921 perfectamente. Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. A 11.428 pues les corresponde 22 y a 10.921 le corresponde 23. Y el resultado que nos dé en ambas partes tiene que ser el mismo. Es independiente, como ustedes lo llamen. Entonces, vámonos de nuevo a la poderosísima calculadora Casio. Y pues el resultado que nos dio ANS, que es esto, que está aquí, ¿verdad? ANS por, entre paréntesis, 11.320 menos 11.418, perdón, 11.418 más 22. Este es el resultado que a mí me da. Me corroboran si les da lo mismo. Tendría que darnos igual que aparece en la guía de laboratorio, porque estoy viendo este ejemplo. Vamos a ver si nos dio lo mismo. Bueno, ahí está, menos 0. Sí, ahí está el valor. Y en este caso nos da 22.197. Nos da lo mismo. Entonces, 22.197. En este caso, tratemos de emplear la mayor cantidad de cifras para nuestros cálculos. 1831. Y aquí vamos a hacer lo mismo nuevamente, pues, pero en este caso vamos a poner acá menos 1 entre 100, perdón, 497 y le voy a mostrar que da lo mismo si nosotros pues hacemos uso ahora de esta expresión de la de abajo, 11.320 menos 10.921, perdón, 10.921, ¿sí? Más 23 y tendría que darnos pues igual. Ahí está, miren, nos da lo mismo. Utilizando, como ustedes toman los pares ordenados, nos va a dar lo mismo. Ahí está la demostración. Entonces, ya nosotros ahora tenemos los valores correspondientes. Ya tenemos ahora para nuestra tabla de datos que para la resistencia inicial de, perdón,
para esta resistencia inicial, coma, nosotros tenemos entonces esta temperatura inicial. Tenemos esta temperatura inicial, que sería igual a este valor que está aquí. Entonces, para eso nos sirve el método de interpolación. Si nosotros no tenemos como tal aquí nuestra tabla, no obtenemos ese valor correspondiente al que ya nosotros estamos buscando, que está asociado, ¿verdad? Tendremos que utilizar un valor de interpolación lineal para poder determinar los extremos donde nosotros garanticemos que se encuentre ubicado ese valor teórico y realizando toda esta metodología es que nosotros vamos a obtener ese valor asociado. Y créame, cuando ya lleven termodinámica, mecánica de fluidos, esto va a ser el pan de cada día y ustedes les van a decir la temperatura del agua a este punto, utiliza la tabla sobresaturada, van a buscar y encuentran, este valor le corresponde y empiezan a hacer todo eso. Ahí créanme, ahí cuando vayan a sus clases eh, de facultad, ahí lo van a utilizar. Y pues en las primeras clases de facultad ya se abren, mecánica de fluidos lo abre física general 2, si estudia mecánica industrial o civil, y pues no sé cómo lo abrirán eléctrica también, creo que química es un tanto diferente por la, más que todo por la forma en que ellos lo trabajan, un poco más detallado. Pues bien, ¿alguna duda con esto? ¿Les gustaría que les compartiera este documento que hice en pantalla? Si les gustaría, pues solo levante la manito y ahí lo termino enviando al grupo de Telegram. Bien, no lo quiero. Entonces, esto mismo, perfectamente esto mismo que yo realicé aquí, lo podríamos realizar ahora para, digamos, en este caso, si me voy a la tabla de datos, perfectamente lo podríamos utilizar ahora para este 810 que está aquí. Entonces podríamos venir y realizar perfectamente lo mismo ahora para la resistencia final. Tenemos acá, para ser ordenado, ¿verdad? No sé por qué se está en cursiva. Entonces ahora podríamos venir y hacer lo mismo, digamos, para la resistencia final. Entonces aquí podríamos poner resistencia final, 810 y buscar su temperatura final. Una cuestión que se me olvidó mencionar, que fue mi error, y esto es para ser congruente a como aparece en la guía de laboratorio. Esta, que es la pendiente asociada a la resistencia inicial, se le llama pendiente inicial, que es M sub 0. Esto simplemente para ser congruente con lo que aparece aquí en la guía. Miren, esto que aparece aquí. Dado que después vamos a utilizar sus valores absolutos para poder calcular las incertidumbres. Recuerden que estas incertidumbres que están aquí ya vienen dadas acá. Pues bien, entonces, continuando. Bueno, sí, querían la... díganme, jóvenes que tienen la mano levantada. ¿Alguna duda? Es para que envíe este documento al grupo de enero. Perfecto, yo se los comparto. Al finalizar esto, yo se los envío al grupo de Telegram. Pues bien, entonces aquí, bueno, yéndonos acá, tendríamos 810, nos volvemos a ir aquí a la tabla y perfectamente pues buscamos los valores asociados. En este caso, yo sé que entre estos dos valores que está aquí, perdón, voy a utilizar este otro, yo sé que entre esos dos valores que está ahí, se encuentra 810. 810 se encuentra entre estos dos valores que están acá. Estos dos que están aquí. Entonces yo los pego acá. Vamos a poner aquí 810 y creo que antes había una opción para poder dibujar acá. No lo recuerdo bien, pero sí sé que antes había. Bien. Entonces recordemos aquí tenemos la resistencia y la temperatura. Volvemos a hacer los pares ordenados. Entonces a 812 le corresponde 94 y a este 95 tenemos 788. Entonces volvemos a sustituir los valores. Entonces aquí Y2 menos Y1. Ahora sería Y2 que es 95 menos Y1 que es 94. ¿Y ahora qué tenemos acá? X2 que es 788 menos 812, ¿verdad? Entonces borramos esto que está aquí, dado que en el numerador siempre me va a dar 1. Nos volvemos a la vieja y confiable Casio. 788, claramente pues no me ajustó el dinero para poder comprarme una mejor calculadora Casio. Por el motivo estoy utilizando esta, ¿verdad? FX82S, todo que no me ajustó el dinero, pero igual sigue siendo confiable. 1 menos 24 ponemos en el denominador
y anotamos ahora nuestro nuevo valor, el cual nos daría como resultado lo siguiente: 1 entre menos 24 me da menos, aquí, bueno, en este caso no es necesario poner esto, solo quiero ver algo, si daba por 10 a la, sí, a la menos 3 el anterior, sí, es que está en notación científica. Volvemos con la vieja y confiable Casio, entonces menos 0.041 6, bueno, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 que hay ahí, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está. Entonces ahí tenemos el valor de la pendiente. En este caso, pues la pendiente ahora que tenemos acá sería la pendiente final, dado que va relacionado a la resistencia y temperatura final. Pues bien, ya con esos valores, pues tomo esto, que es el valor de la pendiente. Entonces, aquí. Y lo mismo, el valor de la resistencia ahora que queremos obtener es la de 810, ¿verdad? De 810 ohms. Entonces, esto no es necesario que lo copie, ¿verdad? Yo simplemente para poder explicar lo copié, no es necesario, ¿verdad? 810, aquí tendríamos entonces 810, y esto es lo que vamos a modificar. 11.418, ahora sería X1, que podría ser 812 más 94, aquí, ¿verdad? Y en este caso, voy a borrar esto. Para el otro caso, que sería 95, el valor asociado a su par ordenado es 788. Y vamos a ver qué valor nos da. Volvemos con la vieja y confiable Casio. Valga aclarar que no le estoy haciendo promoción a esta calculadora. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a ver si me permite hacer algo. Shift, RCL. Bueno, ahí está. Ahora lo que quería hacer. Que me guardara el valor en memoria. Qué raro, no me permite utilizarlo. A ver. No falta que no reconozcas. Bueno, dejaría defectuosa la aplicación. Nah. Y estafado virtualmente. Pues bien, va a tocar regresar a menos 1 por 24. En este caso por, entre paréntesis, 810 menos 812 más 94. Y nos da este valor que sería 94.08. Vi un relajo ahí de 3, ahí los terminan de copiar. 94.08, perdón. 33333, ahí, el valor que nos da de la calculadora. Se esperaría pues que nos diese lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces volvemos a copiar menos 1 entre 24 por, entre paréntesis, 810 menos 788 más 95. Y nos da lo mismo. ¿Verdad? El mismo valor nos da de las dos formas. Ahí solamente para poder ejemplificar. Y entonces para una resistencia inicial de 810 tenemos esa temperatura final. En este caso, pues, aquí para ejemplificar, temperatura final y resistencia final. Pues bien, ya lo tenemos. Aquí, pues, ya nosotros podríamos venir perfectamente a hacer lo siguiente, porque esto es para rellenar la tabla número 2. Entonces, ya con la tabla número 2, ustedes pueden venir perfectamente aquí, ¿verdad? Una tabla editable que ustedes creen. Voy a darle aquí insertar ecuación. Entonces voy a mover esto. Bueno, aquí no sé por qué no me permite manipularlo de la mejor manera. Voy a darle aquí solo para poder ejemplificar. Insertar temperatura inicial, pues el valor correspondiente sería este que está aquí. Temperatura inicial, ahí está el valor. Bueno, no me permitió copiarlo de la forma que quería. Ahí está. Y tenemos la temperatura final, que sería este valor que está acá. Pues solo para ejemplificar, ahí ustedes con más tiempo, lo hacen más bonito, más detalle. Entonces aquí está. Los valores.
Y las incertidumbres, pues ustedes las tienen que calcular tal y como se indica en este caso en la guía. Entonces ahí está, miren, temperatura inicial y final. Y ahora ya iniciamos de lleno con el tratamiento de datos. Que valga aclarar que eso no era el tratamiento de datos. Entonces calcula la diferencia de temperatura mediante los valores obtenidos de temperatura inicial y final para cada muestra metálica. Mediante el valor absoluto, jóvenes, no hay incertidumbres negativas, no existen errores negativos. Voy a repetir esto porque siempre en todos los periodos me ponen incertidumbres negativas y de entrada pues eso condena los cálculos de las incertidumbres. Entonces, utilizando los valores absolutos, dado que nos percatamos que en ambas pendientes que están aquí son valores negativos, por ese motivo utilizamos el valor absoluto para calcular las incertidumbres que nos harían falta aquí para rellenar las tablas. Esto, ¿verdad? Pues bien, una vez con eso, calculan la incertidumbre del cambio de temperatura y ya procedemos a calcular pues el coeficiente de expansión lineal. ¿Dónde obtenemos el cambio de longitud? De la tabla de datos que ya nos viene dado este valor que está aquí. La longitud inicial igual, ¿verdad? Todo eso ya nos lo da la guía de laboratorio, estos valores. Y el cambio de temperatura, que es el último que obtenemos, el cual pues surge de la interpolación lineal. Esto que está aquí surge de los valores obtenidos pues en la interpolación lineal, que son estos valores que están aquí. Pues bien, ahora para el cálculo de la incertidumbre absoluta pues se utiliza propagación de errores y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente para que no se nos olvide cómo utilizar este tipo de herramientas. En este caso pues vamos a poner esto un poquito más grande y vamos a decir lo siguiente. Aquí, si ustedes recuerdan, la incertidumbre relativa se definía IR, que nos indicaba el grado de precisión, la incertidumbre de precisión. Esta se definía como la incertidumbre de la medición entre el valor de la medición. En este caso, lo que quiero hacer referencia es que estos valores que voy a encerrar en un círculo, este que está aquí, bueno, este que está aquí, este que está aquí, y este que está aquí, bueno, no es un círculo, es un óvalo, este que está aquí. Todos estos valores son incertidumbres relativas. Recuerden que a esto se le llama incertidumbre relativa porcentual. Aquí, para llamar incertidumbre relativa porcentual, simplemente me faltó acá hacer lo siguiente. Multiplicarlo por 100%. Entonces, suponiendo lo siguiente, que los valores que a ustedes les den sean los siguientes. Si ustedes hacen este cálculo por aparte, y este valor a ustedes les da, ¿qué? 0.002, este les da 0.001 y este le da 0.03, convirtiéndolo a porcentaje para que se vea un poquito mejor, esto sería 2%, este sería 0.1% y este sería 3%. Entonces, el mayor de estos tres valores, ya sea esta es la incertidumbre relativa porcentual relacionada al cambio de longitud, esta es la relacionada a la longitud inicial y esta relacionada al cambio de temperatura. En este caso, la que me dé la incertidumbre mayor de estas tres variables es la variable que aportó mayor error al cálculo de la incertidumbre del coeficiente de expansión lineal. Por lo tanto, quiere decir que no fue tan precisa la forma en que nosotros obtuvimos ese valor al momento de obtenerlo mediante el diseño experimental. A eso ustedes lo pueden atribuir. Entonces dice, ah, bueno, si es la longitud, el micrómetro falló. Si es la temperatura, el método de interpolación lineal está mal porque fue mediante la incertidumbre y la resistencia que yo obtuve en este caso la incertidumbre de la temperatura. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes respondan. Y les estoy explicando esto porque se los piden el análisis de resultados. Esto que acabo de realizar yo ahorita, ustedes lo van a realizar para, en este caso, el análisis de resultados. Ustedes van a calcular estos valores, van a sacar esa incertidumbre relativa porcentual para que lo puedan, en este caso les sea más fácil interpretarlo y ustedes van a determinar, ah, bueno, en este caso el cambio de temperatura fue la variable que mayor error aportó al cálculo de la incertidumbre del coeficiente de expansión lineal. Pues bien, espero haya quedado claro eso. Ahora, la presentación de resultados, ya para poder terminar, recuerden
todo esto que están aquí lo van a tener que realizar para 3 muestras metálicas. Entonces esto solamente fue para una muestra metálica, aquí faltan más pasos, ¿verdad? Aquí simplemente la interpolación lineal, que se me fueron 2 páginas sobre la interpolación lineal. Pues bien, entonces, ya cuando ustedes hayan hecho todo esto, vamos a irnos acá, recuerden que la presentación de resultados, utilizar la convención que hemos venido trabajando, la incertidumbre solamente puede contener una sola cifra significativa y el valor central debe contener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. En este caso, no se les olvide que, aunque no le indique la guía, tienen que colocarle sus respectivas unidades. Ahora bien, ya terminamos el tratamiento de datos. Ahora centrémonos en el análisis de resultados. Pues bien, como les mencionaba, compare los resultados obtenidos de los valores de coeficiente de dilatación lineal para los 3 tubos metálicos mediante el porcentaje de error. En este caso, pues lo que ustedes han venido trabajando como error relativo, con los datos teóricos dados por el fabricante a continuación. Complete la tabla siguiente. Entonces ustedes van a venir y digamos, el tubo 1 a ustedes les dio 20.7. Entonces ustedes van a decir, bueno, en base a la tabla teórica de referencia que tengo, el tubo 1 me dio 20.7. Por lo tanto es latón porque es el que más se acerca. El tubo 3 a mí me da 23.7. Bueno, 23.7, el aluminio 23.6. El tubo 3 es entonces aluminio. Entonces ahí ponen el valor correspondiente, indican que el tubo 3 es aluminio. Y el tubo 2 pues me dio un valor de 18, por lo tanto se acerca al cobre y entonces pongo aquí, el tubo 3 me dio un valor de 18 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, por lo tanto es cobre. Y esta última que les planteé aquí, esta última columna, lo que les está pidiendo es que calculen el error relativo. En este caso, si ustedes recuerdan, para poder obtener el error relativo, aquí, ¿verdad? Para poder obtener ese error relativo, este va a ser igual, en este caso, vamos a poner una fracción, aquí el corchetes, valor absoluto, el valor teórico de referencia, en este caso es los valores teóricos de referencia. Por favor, jóvenes, no se les olvide que los valores teóricos de referencia son estos que están aquí. Por lo tanto, al valor teórico de referencia le restan el valor experimental, tal como lo trabajaron en la primera práctica, valor experimental, entre el valor teórico de referencia, aquí, ¿verdad? Perdón, aquí. Y esto pues lo multiplica, perdón, esto iría acá, por 100%. Ahí está, la incertidumbre de exactitud o conocido como error relativo. Pues bien, eso para la primera. Para la segunda, es lo que les decía, qué variable de las medidas considera que contribuye más con la incertidumbre porcentual asociada al cálculo de la expansión térmica. Son estas, longitud inicial del tubo, resistencia o cambio de longitud, que era lo que yo ejemplificaba acá. Recordemos que en este caso, la de la temperatura pues está asociada con la resistencia. Bien, continuando. ¿Qué tan buena es la precisión del experimento? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo sé yo qué tan preciso fue el experimento? Pues utilizo la incertidumbre relativa para poder saber el grado, incertidumbre relativa porcentual, para poder saber el grado de precisión. Entonces, eso es lo que van a hacer, esto para las 3 muestras metálicas. Considera que el problema planteado fue resuelto satisfactoriamente. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo fundamentar? Mediante todo lo anteriormente realizado. Incertidumbre de exactitud, incertidumbre de precisión, y aunque lo pida por último, el gráfico de discrepancia importante. Entonces, con el gráfico de discrepancia, ya ustedes pueden decir si consideran que la obtención del coeficiente de expansión lineal para cada muestra fue la adecuada y además si se logró apropiadamente determinar de qué material estaba hecho cada muestra metálica. Es lo que yo espero leer ahí, porque a mí lo que me interesa es los cálculos, el análisis y las conclusiones. Más que todo análisis y conclusiones es donde yo me percato si ustedes pudieron comprender apropiadamente el experimento. Cuestionario, pues no lo voy a explicar, ahí les queda para ustedes. Y las conclusiones, redacte 3 conclusiones en base a los resultados y los objetivos planteados. En este caso, pues tal y como hemos venido comentando,
por favor evitar este tipo de conclusiones, estas que están aquí, las cuales resultan ser toscas y simples. Si ustedes dicen que se logró realizar el cálculo esperado, no solo esto van a decir obteniendo lo siguiente, se logró realizar el cálculo esperado, obteniendo los siguientes resultados, los cuales son este y este, para cada una de las muestras metálicas, y logramos determinar que estas muestras metálicas son los siguientes materiales. Entonces, eso es lo que uno espera leer en este tipo de cosas, pero así se cumplieron los objetivos propuestos. Son conclusiones toscas, burdas, simples, nada, nada relevantes. Entonces, por favor, conclusiones bien desarrolladas en base a los aspectos cualitativos observados y en base a los resultados obtenidos y tomando en cuenta las herramientas de análisis y discusión de resultados. En este caso, el apartado análisis de resultados. Fecha de entrega, sección 1501, toca el 14 de marzo la entrega como tal. Yo sé que están un poco cansados, yo sé que no es fácil venir y hacer todas las semanas reportes de laboratorio. Yo no sé la carga académica que llevan, pero yo sé que clases como ecuaciones diferenciales y física general 2 consumen tiempo. Pues bien, ¿alguna duda o consulta, jóvenes, antes de retirarnos el día de hoy? Como mencioné, pues esto se lo voy a compartir al grupo como tal. Ahí se lo voy a compartir. Ahorita se lo voy a terminar enviando, va a ser que me olvide. Entonces voy a buscar aquí tercer práctica de laboratorio. Vamos a poner expansión térmica y voy a ponerle aquí formato para enviárselos ahorita el documento de Word. Entonces, ¿alguna consulta antes de retirarnos, jóvenes? Recuerden que la siguiente semana también tenemos práctica de laboratorio. ¿Alguna duda, consulta antes de despedirnos? Dudas, consultas. Antes de irme, quiero enseñarles algo. Solamente antes de irme, quiero enseñarles algo. Permítanme. Ay, disculpe que les siga robando de su tiempo. Pero antes de irme, quiero enseñarles algo. En este caso voy a tener la grabación, pero